Vamos a esperar unos minutos a ver si se nos unen algunos hermanos. Buenas noches, hermano. A las 7:05 empezamos. Un minuto más y ya vamos a comenzar. Bendiciones, hermana Daisy. Bendiciones, hermana Eva. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Ya gracias al Señor, mejor, pero mañana voy con el ortopeda a ver qué me dice. Ya me hice la radiografía, a ver qué me dice en el nombre de Jesús, pues voy por buenas noticias. Todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén, hermana, amén. Bueno, ya casi son las 7:05. Eh, Hermana Daisy, si nos puede dirigir en oración. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, hoy venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hoy nos enseñará a discernir realmente lo que tú quieres decir a través de tus profetas menores, Señor. Gracias, Señor, porque tú le das la revelación y el conocimiento a la hermana Eva. Y así te lo pedimos, amado Padre Celestial, que tú nos puedas dar, Señor, a cada uno de los que estamos en síntesis bíblica, ese conocimiento de tu palabra. Señor, estamos viviendo tiempos bien difíciles y tu venida está cerca por nosotros. Así que nosotros tenemos que aprender tu santa y bendita palabra, porque ya estamos llegando al tiempo en que quieren impedir por todos los medios de que nosotros busquemos al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad a través de la síntesis bíblica de aprender tu palabra y ahí tú nos estás revelando los finales de los tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Señor, nosotros no tenemos ninguna excusa para no aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de síntesis bíblica, Señor.
para conocerte más a ti y andar en tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre Celestial, por todos los que estamos en síntesis bíblica y que nada nos desanime, sino que nosotros cada día anhelemos más conocerte a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos y gracias por la hermana Eva. Gracias por nuestros pastores, porque Así ellos es. son los que tú estás usando para aprendamos cada día más de ti, Señor Jesús, y que toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para ti, amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias a los hermanos. Espero que hayan leído durante estas 2 semanas tanto el libro de Habacuc como este libro que vamos a ver hoy. Vamos a ver para compartir, compartir y vamos a ponerlo en el modo de presentación. Seguimos con los profetas menores y yo leía. Inclusive miraba en los algunos que dicen que son algunos problemas, así como que Sofonías no tiene, algunos dicen que no trae nada nuevo, no aporta, o algunos de los eruditos, pero yo pensaba y yo le preguntaba al Señor, y entonces, ¿por qué está el libro de Sofonías aquí? Un propósito tiene. Y a veces el que el Señor nos repita y nos vuelva a decir la misma cosa es porque necesitamos oírla de nuevo. A veces quizás no la entendimos, a veces es porque no quisimos escuchar, o a veces es porque no quisimos entender, y muchas veces porque necesitamos oírlo de nuevo. Entonces, todo lo que nos dice Sofonías aquí, nos detalla nuevamente lo que es pecado, lo que no le agrada a Dios, viene de nuevo mostrándonos para que aprendamos, para que escuchemos, para que sepamos lo que Él toma como principal en este día, que es el día del Señor. En este libro se repite el día del Señor y es el centro de lo que nos habla Sofonías. Y vamos a comenzar siempre con lo que compartimos, ¿verdad? Alguna información del libro. Yo esto lo he tomado el inicio y por lo menos la mayoría de la Biblia de estudio Vida Plena. Tomo varias cosas, de ahí saco algunos apuntes de otros libros de texto que he tenido, pero siempre tratando de que vayan de acuerdo cada uno. Y el autor, Sofonías. Aquí no es como hay que buscar mucho, porque él se presenta. Y el significado Sofonías es Jehová oculta. Este es el significado del nombre de Sofonías. Ahora, él aquí da todo lo que es su genealogía para saber cuál Sofonías es. Estaba leyendo en una de los otros libros que dice que en ese tiempo había muchos que tenían ese nombre, Sofonías. Y me imagino que por la educación de él, por donde se había criado, como les habían dado, él daba todo su ascendencia, de dónde venía. Entonces, debido a esto, podemos saber que era el tataranieto del rey Ezequías. Y se recuerda lo que dice la palabra, es que el rey Ezequías reinó con rectitud y luchó contra la idolatría. Esto lo dice en el versículo 1 y es algo que solo en este lo vemos. Allá más adelante lo vamos a ver en las características especiales. El versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías y después comienza, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sedequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Da toda la información. Ahí podemos ver que probablemente porque él provenía de una clase noble de príncipes, entonces él escribía diferente. Él no se iba de un solo, así como algunos de los otros profetas. Entonces, él hace una presentación completa de sí mismo. Él profetizó durante el reinado de Josías, que fue del 639 a 609. Sin embargo, antes del reinado de Josías, habían habido reyes que se habían apartado completamente del pacto con Dios, se habían
apartado de Dios. Entonces, en esos días en que está en transición, es donde viene Sofonías y habla al pueblo de Judá. Él se dirige específicamente al pueblo de Judá. Y después entra Josías a reinar, que es el que viene y hace de nuevo, como dicen en los libros anteriores, lo recto ante los ojos de Dios. Después también sus profecías se dirigen a Judá, pero también habla de las naciones. Profetiza contra las naciones que rodean. Y algunas de sus profecías se pueden aplicar hoy en día para los últimos tiempos. Si ya leyeron el libro, van a ver que en las últimas partes hay unas notas que se pueden aplicar para todas las naciones. O sea, su profecía es como muy abierta en esa parte. Y el libro se data alrededor de los 630. Esto basado en la información que él da. ¿Por qué siempre ponemos alrededor? Porque recordemos que no tenemos la fecha como exacta, porque fue hace tanto tiempo y los libros han venido copiándose unos a otros era más difícil, no así como tenemos ahora. Pero yo creo que aún ahora también a veces tenemos problemas. Se supone que guardamos las cosas y desaparecen, ¿verdad? Entonces las fechas son estimadas. Y como les decía anteriormente, profetizó antes del avivamiento que vino al pueblo con el rey Josías, porque él sí destruyó los altares, sacó de nuevo la palabra, guió al pueblo. Entonces él profetizó antes de este tiempo y probablemente vivió durante este tiempo. Él seguía diciendo la verdad, lo que el Señor le instruía. Y aquí están lo que son las características especiales que les decía, que esto es bueno saberlo porque a veces encontramos diferencias entre un libro y otro. Y algunas personas nos dicen que eso hace que la Biblia no sea como la misma, que no haya continuidad, pero nosotros sabemos que quien lo inspiró el Espíritu Santo, el mensaje no varía. Durante todas las escrituras, el mensaje de Dios no cambia. Lo que sí podemos ver que aquí es el único profeta que da una lista extensa de sus antepasados, remontándose 4 generaciones hasta el rey Ezequías. Él dice exactamente de dónde viene, de dónde está su linaje. Recuerden que en Israel se llevaban las diferentes generaciones. Ellos sabían de qué tribu eran. Ellos tenían eso bastante arraigado, sus raíces. Y me parece que eso contribuye mucho. Cuando uno sabe de dónde viene, contribuye mucho a que tenga identidad. Y eso es algo que hemos perdido en estos tiempos, que algunos de los muchachos quizás saben quién fue el papá, pero no saben quién fue el abuelo, o no saben ni de qué pueblo viene, y eso contribuye a que la identidad tambalee. Por eso necesitamos saber nuestra identidad principalmente en Cristo, para que no podamos ser movidos. El número 2 de las características tiene la revelación más extensa del Antiguo Testamento acerca del futuro día de Jehová. Si acordamos, los otros profetas también mencionaban el día del Señor, día de Jehová, pero aquí Sofonías se extiende en esa parte, lo explica todo. El número 3 es que demuestra que hay que confrontar al pueblo de Dios con las advertencias que él da y también consolarlo con sus promesas. O sea, no solo es confrontar y así como dicen en algunos lugares, darle duro y duro y después se quedan sin ninguna esperanza. También después guiarlos hacia la parte de sus promesas, pero estaba viendo en la cantidad de versículos, realmente esa parte es muy corta, pero sí la tiene. Siempre tenemos, en el Señor siempre tenemos una esperanza. Él es nuestra esperanza. El número 4 contiene una enseñanza bastante desarrollada acerca del remanente fiel que sería restaurado el día de la visitación del Señor. O sea, todo eso se escribe en estos 11 capítulos, del 3, del 9 al 20. Habla bastante de remanente. Si se acuerdan en los otros libros,
Casi solo menciona al remanente, pero no habla mucho. No habla mucho, sino que solo sabemos que es un grupo de personas que se mantienen fieles. En el número 5 tenemos que la revelación de Sofonías acerca del venidero día de la ira de Dios para el malvado, miren la diferencia. Día de la ira de Dios para el malvado y el día grande de salvación para su pueblo contribuyó a la revelación del Nuevo Testamento acerca del tiempo del fin. Ese día de la venida del Señor, cuando el Señor venga por su pueblo, va a ser un día grande de salvación para los que en Él están obedientes, confiando en Él, le creen, están santificados y quieren verlo. Pero va a ser un día de ira para los que están en desobediencia, los que no quisieron conocerlo, que se les dio la palabra, pero no quisieron aceptar la palabra que decían para después o más adelante o otro día o cuando esté listo. Ese día va a ser de ira, de ira. Este es, como es tan extenso en lo que habla del día del Señor, entonces aquí es donde realmente podemos apreciar esta diferencia. En los otros profetas, en los otros libros de los profetas no aparece tan explicada, pero aquí sí aparece. Entonces, eso nos ayuda. Ya estamos viendo las contribuciones del libro, entonces sí necesitamos el libro, ¿verdad? Ahí cuando leía, sí necesitamos este libro porque eso nos enseña el carácter de Dios y qué es lo que Dios va a hacer, lo que Él ha decidido para su pueblo. Y el tema en todo el libro es el día del Señor. Yo saqué esto del día del Señor en dos diapositivas. Esta es la primera. ¿Por qué lo hice en dos? Porque aquí está como bien separado en esta explicación. Dice, Sofonías nos dice que el día del Señor, uno, caerá sobre toda la creación. O sea, sobre todo. Ahí no está diciendo que solo sobre los hombres o solo sobre cierta parte, cierta área. Dice que el día del Señor es para todo, para todo. Y si nos fijamos en el 2 dice, destruiré por completo todas las cosas. No dice algunas cosas, o no dice una parte, sino todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo, los peces del mar y cortaré a los impíos. Eso sí, hay una diferencia y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Toda la creación. Ahora, la segunda parte es inminente. ¿Qué significa eso? Que va a ocurrir. Dios es un Dios justo y Él ha decidido que va a haber un día en que Él va a traer su justicia a este mundo. Entonces ahí yo copié una parte, uno de los pensamientos que dice, el Dios soberano juzgará a su pueblo y a todo el mundo, a todo. Nadie ni nada se escapa de su autoridad y dominio. Sabemos que Él es el rey de todo. Absolutamente de todo. Ya vimos de las bestias, de las aves, de los peces, de los hombres, de todo. Nada se escapa a su dominio. Después en la segunda parte del libro habla de que dejará un remanente que regresará. Ahí es lo que hablábamos anteriormente. Y después dice que traerá grandes bendiciones. Una vez que haya, aquí podemos ver que Dios hace limpieza y después de esa limpieza viene la bendición de Él. Entonces aquí tomé el otro pensamiento aquí que dice, Dios reunirá y restaurará su pueblo y habrá regocijo en todo el mundo. En este tiempo habrá regocijo. ¿Por qué? Porque habrá bendición. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué va a ocurrir para llegar a eso? Que va a haber, se va a necesitar una limpieza, una restauración y reunir a los que han decidido seguirlo y obedecerlo y se han mantenido.
Entonces, ahí ya podemos ir viendo que este libro, por eso puede ser utilizado más adelante cuando estemos hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Ya se mira la forma, cómo nos dan la información. Recuerden, hermanos, que pueden levantar la mano o pueden participar para que así aprendamos todo, ¿verdad? Entonces, ahora la siguiente esquema que hice del Día del Señor. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque es el énfasis del libro. Y aquí es donde realmente podemos aprender. Y aquí habla de la naturaleza del Día del Señor. ¿Cómo es? Es inminente, que eso ya lo vimos allá. Que es, o sea, no nos vamos a librar. Si estamos pensando que, así como dice el profeta anterior, que se puede ir debajo de una piedra y esconderse, no es posible. Y este día va a venir. ¿Cómo va a ser? Aquí está bien descrito, lleno de ira, de angustia, de aflicción, de desolación, de tinieblas, con nubes y densas tinieblas. Por lo tanto, va a ser un día de terror. Es un día donde Dios va a venir a juzgar y a dar su sentencia. Entonces es un día de terror. Y la palabra aún dice que nosotros temblamos en su presencia. Entonces es un día, aquí nos dan los diferentes cosas que va a contener ese día. Podemos ver en el 1:15, aquí es donde está, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, dice aquí, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ustedes saben que aún con la neblina, porque habla yo puse tinieblas, pero leyendo acá y la otra versión es como neblina. En neblina no se mira, no se puede ver. El otro día había neblina y estaba hablando un señor, no, yo manejando por aquí en la madrugada, dice, aquí no se ve nada, solo la neblina y las mismas luces del carro rebotan. O sea, es un día que va a estar denso, no se va a poder ver. ¿Y por qué? Porque es un juicio a causa del pecado. Es un día de juicio. Y la otra cosa es que el día del Señor es universal, lo que vimos antes, que va a caer sobre toda la creación, sobre hombre y bestia, sobre judío y gentil, o sea, toda la humanidad. Ese es un día que va a caer sobre todos y va a ser bien severo, pero va a haber un remanente. Pero sí va a ser severo, va a ser como cuando meten la arena en un colador y solo va a colar la más fina, la más pura ahí. Y esta parte aquí nos dice, es un día en el que Dios cumplirá sus propósitos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace las cosas porque sí, es así como nosotros a veces, hoy amanecí alegre, hoy vamos a poner alabanzas alegres. El otro día no amanecí tan alegre, entonces hoy va a ser silencio. No, Él tiene un propósito para cada cosa. Es un día en el que Dios cumplirá sus propósitos como está profetizado, de juicio sobre el pecado y de redención a su pueblo. Siempre recuerden, el juicio es sobre el pecado, pero siempre está la esperanza de la redención. O sea, el día del Señor tiene un propósito. No es porque a Dios se le ocurrió dejar que pecaran y pecaran y pecaran y después decidió este día voy a destruirlos a todos. No, tiene un propósito y es destruir, poner el juicio en el pecado y redimir al pueblo. Y en esa parte también vamos nosotros que aprender de todo lo que el Señor nos está enseñando aquí, todo lo que nos está dando.
Vamos a ver, estoy siguiendo el tiempo porque solo son 3 capítulos, entonces quiero terminarlo hoy. Vamos a ver, hay un bosquejo general. Y primero habla de la inminente perdición de Jerusalén. Habla a Jerusalén, habla a Judá, a las dos específicamente. Después habla del alcance del juicio de Dios. ¿Hasta dónde va a llegar el juicio de Dios? Para que sepamos, que estemos avisados que el juicio de Dios es para todos. No porque el Señor ahí en su palabra dice que yo soy la niña de sus ojos, entonces yo no entro en eso. No, no saquemos los versículos de contexto. El juicio de Dios es para todos. Y después habla de la restauración y de la bendición. Eso es en forma general el libro, que son 3 capítulos únicamente, por lo que espero que sí los hayan leído todos. Y aquí ya vamos en el bosquejo ya detallado, que este es el que trae esta Biblia. Me quedé con este para poder seguir aquí y en la Reina Valera también. Primero, recordemos la introducción, que es donde él se presenta, y ya la leímos. Después el juicio y el día de Jehová, que llega hasta el capítulo 3:8, el versículo 3:8. Primero habla de juicio sobre toda la tierra. Recuerden cuando leí de las aves del cielo, los peces del mar, las bestias, los hombres, todos. Y después de hablar de toda la tierra, se concentra en el pueblo de Judá. Ya viene a donde está dando el mensaje directo el profeta. Primero hace una descripción de los pecados de Judá. Yo miro en todos estos libros que no podemos alegar ignorancia. O sea, la descripción está allí. Nos lo dice. Nos dice, los, habla en el versículo 4 al final, si vemos, dice los ministros idólatras con sus sacerdotes. Habla de la idolatría. A los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Recordemos que los otros pueblos adoraban al sol, a la luna, a las constelaciones. Eh, entonces, los que subían y se postraban a los ejércitos del cielo, y lo que es peor, lea la segunda parte, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, que juran por Dios en vano y a la misma vez juran por otros dioses. Están uniendo, están haciendo una mezcla. Eso es algo que a Dios no le agrada. Es un Dios celoso, dice la palabra. Entonces habla de los pecados. Él nos habla de esta mezcla, de la idolatría. Y en el 6 dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, que ya no lo siguen, ya no lo buscan, ya no estudian la palabra, no oran o no nos congregamos, sería en este tiempo, si lo traemos a nuestro tiempo, y a los que no buscaron a Jehová ni lo consultaron. O sea, toman las decisiones porque quieren tomar las decisiones ellos. Es por lo que a mí me gusta. Por eso hago las cosas yo. Entonces, son los que están apartados. Entonces, aquí podemos ver que no se puede decir que no sabemos, está descrito lo que son todos los pecados de los que podemos entender y aplicar aún a nuestro tiempo. Y dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Recuerden, ya viene, ya viene ese día, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. Ahora, después de esta descripción, primero comenzó en toda la tierra, recuerden, después pasó a Judá, que es la nación, y después pasa a Jerusalén, que es la ciudad. Viene de lo más amplio a lo menor. Entonces aquí habla ya específicamente a Jerusalén, a la ciudad.
y habla de la puerta del pescado. Recuerden que en Jerusalén habían varias puertas y cada una tenía su nombre. Estaba la puerta la hermosa, diferentes nombres. Esta era la puerta del pescado porque de acuerdo a qué era lo que más se utilizaba. Y gran quebrantamiento de los collados. Entonces, aquí ya está hablando de Jerusalén. Está hablando específicamente. Y dice, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Está hablando de los empresarios, de los que comercian, de los que traían las cosas, sí, los empresarios realmente. Y lo peor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. O sea, va a buscar, va a rebuscar y castigaré a los hombres que respiran, que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales les dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Según ellos, está dormido, como decían a los otros dioses o como decía Elías, probablemente esté dormido. No, Jehová no duerme, Jehová está vigilante todo el tiempo, pero cuando ya dejamos que los oídos se nos cierren, nuestra visión se cierre, creemos que sí podemos hacer cosas y Jehová no va a hacer nada. Por tanto, cuando eso ocurre, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Y después habla del día grande de Jehová. Esto lleva un orden, tiene cierta forma de prosa. Eso se puede ver en la NB, en la nueva versión internacional, ahí se mira la forma de prosa. Y habla del día grande de Jehová. Aquí lo que leí antes del día de angustia, de aprieto, de tiniebla, de nublado, todo lo que leímos antes. Así será el día grande de Jehová. Y día de trompeta. Por eso solo me acordaba de las pastoradores. Ya va a sonar la trompeta. Y yo me acordaba, como nos repite la pastoradores, va a llegar el tiempo que va a sonar la trompeta. Entonces tenemos que estar preparados. Des- eh, Aquí está toda la descripción. Es increíble lo que dice al final del versículo 17. Dice, bueno, voy a leerlo todo. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Ahí está la causa, no es porque sí, es porque hicieron algo malo. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Las palabras aquí son definitivamente, no podemos decir que no las entendemos. Pero después de todo esto es el juicio del día de Jehová, hay un llamado. Aunque solo sean 3 versículos, porque decía, está todo aquello, será porque necesitamos entender, ¿verdad? Y después el llamado al arrepentimiento, que ese sí lo voy a leer completo, que capítulo 2 versículos del 1 al 3. Congregaos y meditad. O sea, necesitamos estar en la iglesia, necesitamos congregarnos, necesitamos meditar juntos. No podemos estar solos y creer que todo va a estar bien. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y aquí está lo que hay que hacer. Primero congregaos y meditad, y después buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizá, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo en mansedumbre, hay que buscar la justicia. Recuerden los mensajes de los profetas, la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, que yo quiero que sea así. La justicia. Eso es algo que
que yo diría es el central, la parte central aquí, la parte central, porque nos da instrucción qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a la segunda, y es el juicio y el día de Jehová. Recuerden, comenzó de toda la tierra, después pasó a la nación, después a Jerusalén, y entonces aquí empieza el juicio para naciones específicas. Juicio habla contra los filisteos, que ya habla de los filisteos en el 4, habla de Gaza, que últimamente se menciona tanto en las noticias, esa franja de Gaza, que será desamparada y Ascalón asolada y se quedarán Asdod en pleno día y Ecrón. Todo eso es parte de los filisteos, del área de los filisteos. Después habla de los amonitas y moabitas. Recuerden toda la trayectoria que ha tenido el pueblo de Israel con ellos. Y aquí habla, hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los Ereteos, y empieza a mencionar, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. O sea, la destrucción completa de cada uno de ellos. De los etíopes habla solamente un versículo, pero eso es un versículo de destrucción, que es el versículo 12. También vosotros, lo de Etiopía, seréis muestros con mi espada. O sea, todas las naciones que le rodean, muertos por espada. Yo digo, no necesita más. Solo con un versículo ya sabemos que es sentencia de muerte para esa nación. Es sentencia de muerte. Después va la parte de los asirios. Recuerden los asirios que era la nación con la que los tuvo esclavizados. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria. Y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Recuerden cuántas profecías se le dio a Nínive y cómo fue cumplido. Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es un, es algo que no, no tiene regreso. Él ya lo ha dicho y va a ocurrir. Y ocurrió ya lo vimos después de Nahum, que fue cuando fue destruido Nínive, que fue la capital de Asiria, y de ahí todo el imperio asirio fue destruido. Entonces aquí va. Recuerden, la tierra, después a la nación de Judá, después a Jerusalén, después va a las naciones y después habla del juicio contra Jerusalén. Vuelve a Jerusalén. Jerusalén, que era la capital donde estaba concentrado el gobierno, donde estaba el templo, donde estaba todo. Entonces ahí enumera, pero ya específico, pecados de Jerusalén. Aquí habla y le dice que es una ciudad rebelde, contaminada y opresora. Solo con esto ya podemos ver que no escucha su voz ni recibe corrección, o sea, desobediente y rebelde. No confió en Jehová ni se acordó de su Dios. O sea, lo olvidaron completamente. Y habla de los príncipes, que eso quiere decir las autoridades, los gobernantes. Y después habla de los jueces, si podemos ver, los que juzgan, los que imparten la justicia. Dice que son como lobos nocturnos. Se imagina qué terrible, ahí no había justicia para nadie. Y después menciona los profetas y les dice que son livianos y hombres prevaricadores. Luego los sacerdotes no se quedan de fuera. Todos los que están en puesto de autoridad, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Mire, comenzamos los príncipes, los jueces, los profetas, los sacerdotes que falsearon la ley. O sea, la corrupción es completa, es en todos lados.
Y después dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de manera sacará a luz su juicio, nunca faltará. El juicio de Dios sí es algo que ocurre, pero el perverso no conoce la vergüenza, que no necesita mayor explicación, esa parte aquí. Y la justicia de Dios contra Jerusalén, que es lo que estaba leyendo, de que va a haber un juicio. Y ese va hasta el 7 donde habla de que hizo destruir naciones, sus habitaciones serán asoladas, serán desiertas las casas, no va a quedar quien pase, sus ciudades serán asoladas, no quedará hombre, no quedará habitante. Y en el 7 dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. O sea, se les dio oportunidad, pero continuaron hasta hacer lo contrario a lo que Dios había ordenado. Y de nuevo, ¿qué es lo que yo miro en este libro? De las naciones pasa al juicio contra Jerusalén y después habla del juicio sobre toda la tierra, sobre toda la tierra, en el 8. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, habla de todas las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mis celos será consumida toda la tierra. No hay lugar al que podamos escapar. Si decimos que nos vamos a España, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al África, no hay lugar en donde se pueda escapar. Por el celo de Dios será consumida toda la tierra. Esto es palabra de Dios. Por eso es importante. Yo leía esos, los eruditos y lo que piensan y hablan. Yo decía, es importante. El Señor, el Espíritu Santo colocó este libro por una razón. Y después tenemos la salvación y el día del Señor. Y aquí es donde habla del remanente. Recuerdan que este libro es el que más nos habla del remanente, el que más nos dice de qué, nos habla de quién es, de cómo va a venir ese remanente. Y comenzamos en el 9 donde dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. El Señor se va a encargar de restaurar, de purificar. Él se va a encargar de purificar para que todos invoquen el nombre de Jehová. ¿Recuerdan lo que decía el pastor de invocar, que varias veces lo hemos escuchado? Durante este mes lo estaremos escuchando. Invoquen el nombre de Jehová, pero ¿cómo? Con pureza de labios. Eso es algo que viene antes. Para que les sirvan de común consentimiento. Mire, primero la pureza, después invocarlo y después servirle. Y después servirle a él. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, las hijas de mis esparcidos traerán mi ofrenda. O sea, ese remanente viene de diferentes lados, viene de diferentes naciones y viene de diferentes lugares. No es que todos estaban juntitos ahí en un lugar, sino que vienen y se reúnen de diferentes lados. Y vamos a ver, este llega hasta él. Así, la purificación. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Habrá perdón y misericordia, que es la obra completa de Jesucristo, porque entonces quitaré en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Qué es lo más importante aquí? El confiar en el nombre de Jehová, ahorita que estamos estudiando el nombre. Yo venía a todo eso cuando estaba estudiando este libro y yo, la Biblia toda es unida, es un solo mensaje, no hay contradicciones.
Y después habla del júbilo, porque Dios va a estar en medio de ellos. Siempre que Dios está, hay júbilo. ¿Recuerdan cuando David danzaba porque ya iba a estar el arca, que significaba la presencia? Es júbilo el saber que estamos en la presencia de Dios. Y ahí inclusive le dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Es cuando Dios está ahí. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel y lo más importante, en medio de ti. Eso lo dice en el versículo 15. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Y al estar en medio de ti y después habla, nunca más verás el mal. Y le dice, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová le vuelve a repetir en el 17, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. De ahí viene la salvación. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y de ahí tenemos las promesas finales respecto a la restauración. Tenemos esperanza en Jesucristo. Ellos en ese tiempo ni siquiera sabían no conocían de Jesús, no sabían la obra completa que Dios iba a hacer, pero aún así ellos tenían la confianza de que las promesas de Dios serían cumplidas, de que el Señor iba a hacer lo que Él había prometido. Y aquí lo vemos del 18 al 20 donde dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí que en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, va a quitar la opresión, salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, el amoroso pastor y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Dios es quien lo va a hacer. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Dios lo hace y ahora sabemos que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna participación, algo que les ha quedado del libro, que les ha parecido o que les ha impactado o que han sentido que puede ser aplicado a nuestra vida o a nuestra nación o a nuestra ciudad, así como habla tanto, o a los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Que estamos en este momento. ¿Alguien tiene alguna participación? Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches, pastora. Bendiciones. Bueno, un comentario en general, hermana, de todos los libros que hemos estado viendo de profecía, sobre todo, ¿verdad? Estos profetas menores. Em, ¿Cómo se mira la infinita misericordia de Dios en el hecho de que a pesar de que el pueblo, pues es rebelde, ¿verdad? Pero el Señor siempre da la advertencia. Mm, El Señor no castiga así de un solo, pues. No manda el castigo de un solo, sino que advierte, manda avisar, da chance para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo reconozca su error, para que el pueblo se vuelva a él, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros tendrá la posibilidad de decir delante del trono blanco, ¿verdad? Nunca nadie me dijo, nunca escuché o nunca se me dio el chance de arrepentirme, porque incluso en estos profetas menores que hemos leído, encontramos que el Señor dice, yo los haré ujú, volverse a mí. O sea, no solamente es que él nos va a perdonar, sino que Él mismo va a hacer que volvamos en sí y que entendamos nuestra condición de pecado y error delante de Él. Entonces, realmente en estos profetas menores, aparte de ver
la advertencia, ¿verdad?, de Dios por el pecado del hombre, yo he visto realmente una infinita misericordia que eh, no tiene comparación alguna. Una belleza realmente nuestro Dios es lo mejor de lo mejor. Dios le bendiga, familia. Amén. Yo pensaba en eso. Está tan detallado que no podemos decir no entendimos, porque hasta los diferentes pecados detallados. O sea, no podemos decir, no, yo no entendí esa parte, si está claro, todo es que lo leamos. Definitivamente lo que tenemos que hacer es leerlo. Y al leerlo vamos a entender lo que Dios está haciendo ahí para cada uno de nosotros y siempre vemos que la esperanza está. Él es la esperanza y Él nos atraerá a sí mismo, dice. Es algo precioso. O sea, su amor es infinito, igual que Él. Él es amor, Él es el que nos sostiene. Para finalizar, yo tengo otro cuadrito. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los cuadritos. Y es para lo que decía la pastora, verlo en general, el cómo Dios actúa, cómo Dios va. Entonces aquí tenemos algo así como un seguimiento cronológico hasta la caída de Jerusalén, solamente en tres libros, solamente en tres de los libros, comenzando por Sofonías, que es el que estábamos viendo ahorita. Y Sofonías fue décadas antes de la caída de Jerusalén. Y después Habacuc, claro, no es en el orden que está en la Biblia, pero si vemos es un poco más tardío, en el 606 ya se va acercando más la fecha, y Lamentaciones, que es poco antes o casi durante la caída de Jerusalén, que fue 586 antes de Cristo. Entonces ahí vemos cómo va el mensaje, lo que hablaba la pastora, lo que hablaba la pastora, él habla, Dios nos llama, Dios nos dice, nos rearguye y también nos muestra su misericordia. En Sofonías habla de que Dios juzgará. Si vimos todo eso, habla de un juicio. En Habacuc, como es una plática, es casi como le pregunta a Dios, ¿cuándo juzgarás? ¿Cuándo va a ser eso? Recuerden que era una plática, es un libro diferente. Y en Lamentaciones, como es el tiempo ya de la caída de Jerusalén, Dios ha juzgado. Vemos el diferente, cómo va ocurriendo todo. Después en Sofonías está el aviso sobre la sentencia. Si vieron, aquí Sofonías nos habla y nos dice, nos dice del juicio, el día de Jehová, explica cuál es el día de Jehová. Y en Habacuc tememos la promesa de esa sentencia. Recuerden que Dios le dice a Habacuc que sí va a haber un juicio y una sentencia. Y en Lamentaciones se puede ver la presencia durante esa sentencia que se ha dado, la presencia de la persona observando cómo se cumple lo que el Señor había dicho. En Sofonías está la declaración, está lo que se dice Dios. En Habacuc hay una plática. Recuerden que Habacuc las dos primeras veces Dios le escuchó y perdonó, pero ya la tercera vez ya no, pero hay un diálogo. Acá en Sofonías solamente la declaración, en Habacuc el diálogo, y entonces en Lamentaciones vemos que ya está toda la suciedad a la vista. Ya se ha salido todo el pecado y entonces ahí está el cumplimiento de esa declaración que el Señor dio en Sofonías. Y en Sofonías él habla del día del Señor, lo explica, lo está con lujo de detalles qué va a ser el día del Señor, cómo va a ser, por qué la causa por la que va a ser. Y después en Habacuc, donde Dios le habla y muestra que Él es el rey, es su dominio, es el dominio del Señor. El Señor es soberano. Y en Lamentaciones, destrucción por decreto del Señor, porque Él ya había dicho que iban a ser su instrumento. Entonces aquí vamos viendo cómo
cómo la misericordia de Dios está presente, pero el Señor también es justo y Él hace justicia. Después, en Sofonías, recuerden que les recalqué, porque en varios de los versículos aparece Dios está en medio de nosotros, Dios en medio de ti. De ahí en Habacuc, como ya se está acercando, Dios es su fortaleza. La fortaleza proviene de Dios. En nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Y en Lamentaciones sigue la esperanza. Dios es su porción. Dios es su porción. Siempre hay una palabra que nos sostiene, que nos ayuda y que nos saca adelante. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que su infinita misericordia, paciencia con nosotros, diríamos, es lo que hasta este momento nos ha sostenido. Y por mi parte, realmente hoy creo que, hoy terminé a tiempo. Terminé a tiempo para dejarle. Siempre continúa Fabio con la clase, pastora. Sí, mi hermana, pero además, bueno, quiero Ujú. informarle a usted también, ¿verdad? Porque no lo habíamos hablado. Sí, Como hoy terminamos con este libro, ajá. entonces para todos los hermanos, ¿verdad? Que se mantienen fieles a la enseñanza, se va a suspender por el mes de diciembre y en enero les vamos a estar informando cuándo vamos a iniciar de nuevo, ¿verdad? Con la síntesis bíblica para terminar con el Antiguo Testamento y iniciar, ¿verdad? Ya 2025 con el Nuevo Testamento. Así que a echarle ganas, ¿verdad? Porque ya casi, ya la parte más larga, más fuerte, ¿verdad? Ya Ya lo va. hicimos, así que yo sé que grandes bendiciones, ¿verdad? El Señor tiene para todos nosotros que nos hemos esforzado en querer saber un poco más, ¿verdad? De su palabra. Así que por hoy, pues nos estaríamos despidiendo hasta el mes de enero, amados hermanos, ¿verdad? De Ujú. síntesis bíblica. Y bueno, oremos al Señor para que el próximo año más personas, ¿verdad? Se motiven, se animen para que puedan entrar a este estudio, ¿verdad? Y que cada vez conozcamos más de la palabra, porque el tiempo se está complicando. Yo les decía a las hermanas guerreras el jueves que es tiempo de empezar a memorizar la Biblia, porque no es tardado que empiecen a prohibirnos la lectura, a prohibirnos la predicación de la palabra, a exigirnos que entreguemos las Biblias porque las van a quemar y querernos meter otro tipo de libros. Entonces es tiempo de empezar a memorizar la Biblia porque de la cabeza y del corazón nadie nos la va a poder quitar. Así que mis hermanos, pues por hoy sería un hasta pronto, ¿verdad? Y a estar pendientes. Si Dios así lo permite, en finales de enero estaríamos, ¿verdad? Reiniciando para terminar los tres últimos libros, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y iniciar con el Nuevo Testamento. Eso sería todo, mi hermana Eva. Mil Dios ha gracias sido bueno. por ese tiempo, ese esfuerzo, ese sacrificio. Sé que muchas veces hasta enferma, ¿verdad? Ha compartido con nosotros. Así que sé que la bendición de Dios definitivamente está con usted. Muchísimas Amén. gracias. Y gracias a los hermanos. Y bueno, solamente decirle, Dios nos está hablando. Lo que la pastora acaba de decir está en los profetas, nos está hablando. Así que en el nombre de Jesús vamos a seguir estudiando la palabra, vamos a estar prevenidos, vamos a no solo estudiarla y aprenderla, sino practicarla. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy sí, entonces los dejo para que puedan ir a la clase, los que van a la clase, solo quiero estar segura que tiene el host, sí, es MCF. Que Dios los bendiga, mis hermanos, los cuide, los guarde, nos vemos mañana. No es que nos vemos el otro año, nos vemos mañana y continuamos el otro año. Dios lo Felicidades. Bendiciones a todos.